Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, por la Coordinación Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales y por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Jason Arcadio Meneses Copete, nacido en Condoto, departamento del Chocó. Es un maestro recientemente adscrito al programa de literatura y lengua castellana. Bienvenido, doctor Jason Arcadio Meneses, a Visiones y Versiones. Bueno, en principio, pues tiene que ver un poco con la pandemia. La pandemia pues fue un episodio en cierta medida trágico, pero también un episodio en cierta medida también creativo. ¿En qué sentido? En que esta experiencia permitió que muchos colectivos, a través de la modalidad virtual, se conectaran desde diferentes partes del mundo. En ese momento yo estaba en Francia y a partir de allí se consolidó lo que fue la Asociación Colombiana de Investigadores e Investigadoras Afro. En ese espacio conozco a una profesora muy querida también de la universidad, Marta Mosquera, y pues lo que hacemos en esa asociación y en nuestro espacio virtual pues es intercambiar información. Cuando sale la convocatoria, pues ella me dice, puede ser que esta convocatoria te interese, ¿sí? E inicio el proceso, digamos, de participar en el concurso docente, pero eso ya fue, digamos, un poco tiempo después de la pandemia. Ya estábamos pensando en salir de esa terrible noche. ¿Qué tipo de programa académico tuvo que sustentar para acceder al cargo que hoy ostenta? Bueno, pues fundamentalmente presentamos una propuesta de investigación. Personalmente trabajo, ¿no?, temas que tienen que ver con lo que Édouard Glissant llama la poética de la relación, pero en este caso la circunscribía más al tema del aprendizaje de las lenguas, ¿no? Cómo el encuentro entre diferentes culturas genera transformaciones, permea las lenguas y en esa medida también genera nuevos sentidos, nuevos sentires y formas de pensamiento. En este momento, para el programa de literatura y lengua castellana, ¿qué actividades realiza? Tengo 3 cursos, uno que tiene que ver con lenguaje y discurso, que es también otra de los campos en los cuales trabajo. Es mucho, la reflexión a partir de los estudios críticos del discurso, fundamentalmente. Un segundo curso que tiene que ver con la práctica 2, prácticas educativas y pedagógicas que realizamos desde el programa y en la Facultad de Educación. Y el tercer curso tiene que ver con didáctica de la lengua y la literatura castellana. Bueno, como haciendo memoria de esa travesía suya por el universo académico que lo llevó a ser el maestro que soy para el sector universitario, cuéntanos de la formación de pregrado y posgrado y de tu doctorado, que es tan interesante porque haces travesías por lenguas modernas, por enseñanza del idioma, por estudios ibéricos y latinoamericanos. Queremos saber de la formación suya y de esa travesía tan rica académicamente. Sí, muchísimas gracias. No, pues el pregrado lo realizo en la Universidad de Caldas, en Manizales, pregrado en lenguas modernas, particularmente español e inglés. Luego, cuando paso, a Medellín, pues ya al ejercicio profesional, decido hacer una especialización en enseñanza del inglés, pero esto es en la Universidad Pontificia Bolivariana, con sede en Medellín, y luego decido continuar ya no con la enseñanza de las lenguas extranjeras, sino abrirme un poco más desde la reflexión pedagógica y educativa, desde la maestría en educación en esa misma universidad. Usted ha sido una persona muy activa en cuanto tiene que ver a la relación con la reivindicación de los afrodescendientes, de las negritudes. Cuéntanos, porque hay una trayectoria con académicos negros de América Latina y esto está relacionado también a proyectos de investigación. Claro que sí. Pues yo diría que la huella
de mi formación pues tiene que ver mucho con esa participación incluso temprana en los procesos comunitarios, sociales desde mi condoto Chocó, ¿no? Pero luego en la universidad pues va a tomar, digamos, como otra dimensión. En la Universidad de Caldas, allí forjamos un proceso estudiantil, afroestudiantil, Palenque Vivo, retomando, ¿no?, esa filosofía libertaria desde el Palenque de San Basilio, ¿no?, de Convencos Biojó, pero es allí donde se va a configurar, digamos, como con mayor precisión esa identidad étnica que de pronto se cultiva de otro modo en el departamento del Chocó. Sí, Que ha que no es tenido tan relevancia consciente. musical, por ejemplo, con Efect- Paulino Salgado Batata, que tocaba con Totola efect- Momposina. Efectivamente, que bueno, también esa es otra de las áreas. Yo también soy músico folclórico, digamos, del Pacífico. Pero eso, entonces, la vinculación entre ese acervo cultural, ¿no?, esos procesos identitarios y lo que tiene que ver con la formación en lenguas, pues va a estar de la mano. Entonces yo termino el pregrado con un proyecto sobre la enseñanza de la diversidad étnica y cultural a través de la metodología de inglés con propósitos específicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, durante todo el proyecto, la formación van a estar presentes como esas diversas perspectivas, desde lo asociativo. Cuando voy a Medellín, entonces también participo de organizaciones que hacen trabajos comunitarios y sociales y de procesos de ciudad, con comunidades fundamentalmente desterradas o desplazadas, ¿no?, del departamento del Chocó, del Pacífico y de la costa atlántica. Pero digamos, son esas búsquedas, ¿no?, epistemológicas por ese ser. Puede ser la búsqueda digamos, una reivindicación identitaria, pero ¿qué pasa por la lectura de cómo se está representando el mundo afro en los Estados Unidos, cómo se está representando en Senegal, en Francia y en la misma Colombia, por supuesto, cómo se representa desde el Caribe? Y esto pues me ha llevado a seguir indagando, ¿no? Digamos, hay una facilidad muy interesante y es la que brindan las lenguas. Entonces, el acceder al inglés y el francés particularmente, pues me ha permitido como conocer diferentes referentes, incluso el portugués, bueno, ya desde la lectura y la escucha, a través de trabajos colaborativos con colegas de Brasil particularmente. Eso me lleva al doctorado en estudios ibéricos y latinoamericanos, porque es a partir de un encuentro con un gran maestro, el profesor Victorien Lavou, quien me dice, mira, aquí hay una posibilidad y puedes venir a hacer el doctorado en la Universidad de Perpignan, ¿no? Digamos, en últimas, toda esa trayectoria son huellas de encuentro, ¿no?, con muchas personas que han logrado forjar lo que soy, en cierta medida. Es un recorrido bastante largo, bastante intenso, complejo y Sí. propositivo, porque está la Asociación Colombiana de Académicos Negros, el grupo de investigación sobre negros en América Latina, el trabajo que hace con Francia sobre migraciones africanas y todo este trabajo, las alfabetizaciones en las Antillas. Cuéntanos de estos procesos. Bueno, inicialmente, bueno, estando en Francia, pues trabajo como lector en la Universidad de Perpignan, en el sur de Francia. Como lector, Bajo explícale a los lector, televidentes. bueno, pues la figura del lector es pues un puesto que crean las universidades para la promoción de las lenguas extranjeras, ¿no? En este caso participan docentes con algo de experiencia en la enseñanza de la lengua, sea el italiano, sea el francés, para el caso, por ejemplo, de España, sea el inglés, en el caso de Francia, el portugués, entre otras. Según la dimensión, ¿no?, de la universidad, se convocan diversas lenguas en la formación, incluso árabe, entre otras. Pues el docente lector pues cumple las funciones de un docente normal con una asignación horaria, pero los cursos están más ligados al uso de este idioma. En el caso pues era del español, digamos, desde esta particularidad latinoamericana, ¿no? Entonces, por supuesto, hablar de la enseñanza de una lengua pues es hablar de sistemas de pensamiento y de cultura, ¿no? Además de los cursos de lengua, digamos, comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita, y otros cursos como el laboratorio para las carreras
como estudios hispanos, hispánicos y latinoamericanos, carreras como lenguas extranjeras aplicadas. También español para no especialistas, quiere decir cursos para estudiantes de sociología, de geografía, de historia del arte, historia, letras, estudios catalanes, estudios anglófonos. Y es también una oportunidad que se brinda, digamos, para asumir, en este caso, los gastos que tienen que ver con los estudios doctorales en la universidad. Estuve durante 4 años, eso a partir también de un convenio, de una relación que existía entre la Universidad de Antioquia, en la cual trabajaba como catedrático, y la Universidad de Perpignan. Sí. Luego de estos 4 años, además de trabajar en un colegio incluso agrícola como docente de español, paso a la Universidad de las Antillas en Guadalupe a trabajar en el Departamento de Lenguas Extranjeras Aplicadas. Y allí, pues, digamos, tengo otros cursos, además de los de lengua, como Historia y Civilización Latinoamericana, Problemáticas Actuales Latinoamericanas. Y bueno, eso ha sido, digamos, parte de el recorrido desde la enseñanza de la lengua, particularmente la lengua castellana, y todo lo que comprende, ¿no? Desde lo civilizacional y la literatura. Maestro, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana, que hoy cuenta con la presencia del doctor Jackson Arcadio Meneses Copete. Maestro, a propósito del mundo contemporáneo, como se mueve hoy en todos los niveles, en el político, en el cultural, en el estético, ¿cómo es la experiencia en el trabajo con redes? Bueno, parte sí, la experiencia pedagógica, si se quiere, pues está nutrida por ese trabajo en red, ¿no? Ya hacía en un principio el vínculo con diferentes asociaciones comunitarias, diferentes colectivos de trabajo, digamos, de pensamiento. Luego paso, digamos, a participar bajo ese mismo vínculo o bajo ese mismo hilo con redes como la Red Internacional África en la Escuela, ¿no? Que busca este posicionamiento de todo lo que tiene que ver con las epistemologías de las africanías, es decir, África y la diáspora africana en los espacios escolares, ¿no? La escuela entendida desde esa dimensión pues amplia, que es la escuela entendida como la escuela primaria, ¿no? La educación primaria, pero también la universidad, ¿no? La escuela en términos generales. Esa es una de las redes en las cuales participo. Otra de estas redes pues tiene que ver con, pues esa es mucho más reciente, es la red internacional sobre estudios transdisciplinares, sobre migraciones y diásporas africanas y afrodescendientes. Digamos, es un mundo, digamos, más contemporáneo, ¿no? De esa movilidad que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Por el Darién, en el caso colombiano, por el Atlántico, por el Mediterráneo y toda también la tragedia que hay detrás, ¿cierto? De este fenómeno global, planetario. Cuando llego a la Universidad de Perpignan en Francia, me vinculo a este grupo que es el GRENAL, ¿sí? El grupo de investigación sobre los negros o las comunidades negras de América Latina, que coordina el profesor Victorien Lavaux, que fue, digamos, en ese momento mi director de tesis y bueno, digamos, un verdadero acompañante, ¿no? De todo este proceso, un gran maestro. Otros de esos espacios de pensamiento está Jiagu Bantu, que es un colectivo de la Universidad de Antioquia. Estamos configurándonos como grupo de investigación bajo esas mismas líneas, ¿no? de pensamiento, tratando de situar
esas filosofías, estas epistemologías en los contextos educativos, principalmente, bueno, universitarios en este caso. Y bueno, así he ido como enriqueciendo, digamos, esa experiencia a partir del encuentro con mucha gente de muchos países en esos casos. Yo creo, maestro Jason, que para la Universidad Surcolombiana, en perspectiva de desarrollo investigativo y de discusión política, indiscutiblemente hoy, el trabajo que usted realiza se pone también en una perspectiva inter y transdisciplinar con otros programas de la universidad como Derecho, Ciencia Política, Sí. Antropología. Yo creo que se van a abrir posibilidades, esa es la esperanza que uno abriga, en virtud a que el trabajo que usted desarrolla esté relacionado con lengua, con cultura, con arte, con sociedad, con pensamiento político contemporáneo y con educación. Por eso los campos de estudio que usted ha abordado son migraciones africanas contemporáneas, literaturas africanas y afrodiaspóricas, enseñanza de la lengua y interculturalidad, las infancias y el tema de la guerra y la resiliencia, racismo en la escuela, afroeducación y estudios afrocolombianos, la formación docente y representaciones sociales y afrodescendencia. ¿Cómo se han desarrollado este trabajo y en qué sectores particulares? Bueno, pues obedece más a etapas, ¿no? de la formación. Entonces, desde el pregrado yo inicio con esa pregunta por cómo la enseñanza del inglés particularmente, pues luego pasa a la enseñanza de la lengua castellana, cómo dialogan con un asunto también que es cultural, es decir, en un contexto como Colombia, que es pluriétnico, multicultural y plurilingüe, cómo esa enseñanza de una lengua extranjera pues puede dialogar con estas, digamos, otras lenguas. Al mismo tiempo, pues cómo permea, cómo la una enriquece la otra, en cierto sentido, y esto, además, cómo construye unas formas de pensamiento y unos procesos relacionales que sean mucho más respetuosos de la diversidad, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ya en el marco de la maestría, entonces, paso a otro plano y es interesarme por, bueno, si quiero que los procesos en la escuela se transformen, en la escuela, en la educación básica, donde estaba en ese momento. Yo estuve 9 años en la educación básica secundaria en el municipio de Itagüí, como docente en la institución educativa Enrique Vélez Escobar, identificando, ¿no?, algunas problemáticas a nivel relacional y el cómo se representaba la afrodescendencia, la africanía en la institución, pues entonces me llevó a generar, digamos, procesos, ¿no?, y cómo desarrollar esa dimensión intercultural en la enseñanza de las lenguas, y luego a preguntarme por la formación del maestro en Colombia. Entonces sabemos, además del marco normativo, ¿no?, de la ley, de la Constitución, y luego la Ley General 115 y el Decreto 1122 de 1998, donde establece, digamos, esta idea de que la formación del maestro pues debe recoger todas esas epistemologías, en este caso la afrocolombiana y las africanías. Pues inicio a preguntarme por eso, por cómo eso se representa a nivel de las facultades. En este caso, para ese estudio estuve en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, cómo a través de los cursos se representa la afrodescendencia y desde los discursos, ¿no? La representación social pues tiene que ver con esos discursos, con esas prácticas pedagógicas. Entonces el estudio de los programas, particularmente el núcleo común de pedagogía, pues cómo aparecía allí el tema de la diversidad, particularmente de la afrodescendencia, y pensando en que la representación o el pensamiento del maestro pues tiene una relación muy directa con el tema de la práctica y las relaciones que se establecen en el aula. Entonces, bueno, ese es, digamos, cómo he viajado por esa línea. Pero luego, en el marco de discusiones, ¿no?, en diferentes espacios de estas redes, en el seminario taller, de hecho que este año tendremos la 16ª versión de ese seminario, África en la Escuela. Allí iniciamos a problematizar sobre otras cosas, territorio, ¿sí?, el tema de la violencia, el desplazamiento de las comunidades o el desobligamiento, como lo nombro yo desde la tesis, una de las categorías que retomando el pensamiento ancestral de las comunidades afrochocuanas, retomo y lo planteo como una categoría para releer, digamos, todo ese tema del desplazamiento y la violencia. Pero en el doctorado me sitúo más en el niño, ¿sí? Porque
es, digamos, la violencia afecta de una forma desproporcional a esos niños y niñas afrocolombianos e indígenas, particularmente afrochocuanos, de comunidades emberas y gunadul en el Bajo Atrato. Pero cómo, además de reconocer esos procesos de violencia, digo, pero aquí hay otros asuntos creativos, hay una reinvención de estas comunidades, de esos niños y niñas, que les permite, digamos, fortalecerse frente a todas las peripecias y la tragedia que implica la violencia o el destierro, el desobligamiento. Entonces, allí me encuentro con ese gran pensador Borik Cyrulnik, ¿no? Francés, uno de los padres llaman de la resiliencia. Creo que pues, esta categoría me permite reconocer a estas comunidades más allá, ¿cierto?, de los metarrelatos hegemónicos y las narrativas hegemónicas fundamentalmente, ¿no?, para encontrar a ese sujeto en su complejidad. Maestro, a propósito de las redes y de esa especie de agenda de conectividad en este trabajo, ¿cuál es el proyecto que tiene para octubre? Bueno, pues ya en vínculo con el programa, ¿no?, y los 50 años que conmemoramos para esta fecha, hemos propuesto al programa una iniciativa y es un coloquio internacional sobre literaturas. Esta vez su nombre es Desplazando el Centro, ¿no? Aquí buscamos reconocer en ese universo tan amplio y complejo, ¿no?, que es el mundo literario, literaturas no canónicas, literaturas que contestan o interpelan también la hegemonía, literaturas y creaciones que están narrando esos otros mundos, esos otros universos. Para esta ocasión eso será entre el 17, la semana del 17 y el 20 de octubre. Tendremos invitados de Senegal, de Camerún, invitados que están también en Francia, en los Estados Unidos, en España. También tenemos españolas, una afroespañola. Y aquí tenemos un componente bien interesante a propósito, digamos, dialogan estas redes, ¿no? La parte de los estudios migratorios desde la literatura, pero también África en la escuela en ese posicionamiento de ese sujeto niño, niña, afro desde la literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un componente de representaciones y literatura infantil. Hay otro componente que tiene que ver con geopoéticas y narrativas. Un tercer componente que tiene que ver con las literaturas periferizadas, ¿no? Entonces las literaturas regionales, que de hecho pues, son las que digamos, desconocemos y desconocemos pues, todo un mundo, ¿no?, que presentan esas narrativas. Y tenemos un componente transdisciplinar y es esa discusión literaria, filosófica, política, también poética, frente a este concepto que nos presenta el autor nigeriano Guji Wa Thiong'o, y es desplazar el centro, ¿no? Vinculado a otra de sus obras que es descolonizar la mente. Entonces, el propósito que es la más conocida este evento, aquí en Colombia. Exactamente. Entonces, tiende hacia allá. Tenemos este evento y ya más adelante en noviembre tenemos uno particular, ¿no?, de la red África en la escuela, el Seminario Taller Internacional, entre el 7 y 9 de noviembre, donde estaremos pues, discutiendo mucho a propósito de la educación básica, el lugar del niño, pero esta vez queremos pensarnos desde las disciplinas, como desde la matemática, ¿no?, porque la enseñanza de los estudios afrocolombianos, de la etnoeducación, de las epistemologías de las africanías, pues ha sido un poco restringida a las ciencias sociales, pero no. Toda la escuela, todas las disciplinas deben estar comprometidas con este acervo cultural que nos constituye como colombianos y colombianas. Toda una irrupción de resistencias, de resiliencias y de nuevas poéticas. Exactamente. Maestro, le agradecemos la presencia en Visiones y Versiones, un programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Qué grato que esté en la universidad y particularmente en el programa de literatura y lengua castellana. Bienvenido a la universidad. Gracias por acompañarnos y gracias por ustedes por estar con nosotros en Visiones y Versiones. Hasta el próximo programa.